momento de la economía con el señor Facundo González. Buenas noches, Facu. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bueno, qué análisis, nada más y nada menos que 6 meses de Javier Milei y la economía argentina, pelota de trapo, le dicen, porque no rebota, estamos esperando el rebote. Bueno, ¿qué pasó, y Javi? te vengo a proponer repasar un par de números, un par de indicadores, simplemente para trazar el recorrido de estos primeros 6 meses de Javier Milei a cargo del gobierno nacional y también cómo impactó un poco en la economía santafesina. Está bueno siempre hacer el comparativo y empezar a entender qué pasa con Santa Fe desde lo productivo, ¿no? ¿Ha tenido algunas herramientas defensivas la provincia de Santa Fe o estuvo muy expuesta a las decisiones del gobierno nacional? Por supuesto, dentro de una coyuntura que todo el mundo ya conoce, ¿no? Lo que te contamos habitualmente, el tema de recesión, el tema de caída en la industria, en la producción, pero vamos a ir sumando algunos números, algunas variables que están relacionadas al bolsillo y a las financieras. Primeros 6 meses. Primero hagamos hincapié en lo siguiente, la inflación, uno de los principales desafíos de Javier Milei. Sí. ¿Qué pasó? De mayor a menor el nivel de inflación, principalmente teniendo en cuenta que este año ya acumula un 65%. Claro. Si dejamos atrás el diciembre del 2023, que fue a nivel nacional casi 25,5%, y en la provincia de Santa Fe, fíjate que el acumulado de inflación es menor. La provincia de Santa Fe, el promedio de precios en este 2024 viene corriendo algunos puntos por debajo, un poquitito por debajo, 2 puntos, casi 2,5 puntos por debajo del nivel nacional. 65% en los primeros 4 meses es el último dato, es cierto, tiene cierto retraso. Esta semana, el día jueves, se conoce el dato de inflación del mes de mayo, ya desde el equipo económico que comanda Javier Milei, que principalmente lo confirmó Luis Caputo, esperan con buenos ojos a apuntar a que la inflación sea por debajo del 5% mensual para el mes de mayo. Ojo con ese dato. ¿Tan ambicioso? Es muy optimista. Sobre todo con... Encontrar un 5% hay que irse, Gustavo, prácticamente a el último mes del 2022. Mirá vos. O sea, imagínate la cantidad de meses. Pero con nafta y tarifas todavía esperan ese dato. Es muy ambicioso, ¿no? Que es lo que viene apuntando o repuntando el nivel de precios. Tal vez modera el hecho de alimentos, bebidas, productos de indumentaria, pero todo lo que está relacionado a las tarifas que antes estaban ajustadas o atadas, por lo menos irreguladas, y ahora ya no, son los que están comandando el alza de los precios. Actividad económica, este dato te va a sorprender, 5,3% de la recesión, el nivel de actividad económica en los primeros 3 meses. Sí. También, datos del INDEC. Si vos te vas al IPEC, que es el Instituto Provincial de Santa Fe, la provincia sube 0,1%. Está explicado principalmente por cómo pesa en el nivel de actividad económica el agro. El agro santafesino tiene un peso muy, pero muy importante dentro de la economía de toda la bota. Sin embargo, a nivel nacional no significa que no sea importante, pero empieza a jugar también con otros sectores que han caído muchísimo. Y exportaciones, la provincia de Santa Fe también con mejores números, por lo menos en este arranque del 2024, trazando algunos números, ¿no? 9% subieron en volumen las exportaciones a nivel nacional después de un salto cambiario y que dinamizó el hecho de las ventas al exterior. Además tenés un mercado interno que hoy no tracciona, 42% en términos de volumen. La gran mejora en Santa Fe está asociada sobre todo en materia de producción de productos primarios, con un escenario que dejamos atrás, como por ejemplo los de sequía. Estamos comparando con un año base realmente muy, pero muy malo. Pasamos rápidamente a la siguiente. Y acá sí, nos alejamos un poquito de la provincia de Santa Fe y nos venimos un poquito a las variables financieras, que las tenemos mucho más actualizadas. Javier Milei asumió con un dólar a 385 pesos. Lo primero que hizo en los primeros días fue una fuerte devaluación. El Banco Central aplicó una devaluación, llevó el tipo de cambio oficial de 385 a 800 pesos, prácticamente un salto de 118% del tipo de cambio, y de ahí en más aplicó una tablita de devaluaciones del 2% todos los meses. Eso hizo que en los primeros 6 meses el dólar suba 133%. El dólar oficial, porque si nos vamos al renglón de abajo, vamos a analizar el dólar paralelo. Claro, y fíjate cómo hubo una compresión de la brecha cambiaria, que estaba por arriba del 100% la diferencia entre el dólar blue y el oficial, y ahora tenés una diferencia que está por debajo del 40%. ¿Qué sucedió? Toda esa devaluación que tuvo el peso en el canal oficial no se trasladó a los tipos de cambio alternativo, por lo menos no al blue, que asumió con 990 pesos, el último tipo de cambio que deja la administración de Alberto Fernández, y hoy 1.260 pesos, un poquito más caro. Estos son datos del día de ayer, 27,2% el salto del dólar. Acá habla a las claras
que hay una especie de atraso cambiario en el dólar. Recién decíamos, la inflación solamente en los primeros meses del 65, si le sumás la de diciembre, estamos en un nivel de inflación cercano casi al 117%, teniendo en cuenta un proyectado del mes de mayo del 5%, y el dólar subió 27% solamente. Claro. Eso te empezó a generar... Menos. Claro, exactamente. Muchísimo Eso te empezó a generar la sensación de que este tipo de cambio no termina siendo el de equilibrio, y en el medio también, por ahora no hubo mejoras en cuanto a las restricciones cambiarias. No hay una apertura rápida del cepo, a pesar de que algunas cuestiones sí se tomaron en cuenta. Riesgo país, una variable que habla... A ver esto. Sí, esto es una variable financiera, habla principalmente... Pero es un número que aprendimos a ver algunos hace un tiempo. Sí, exactamente. Habla a las claras de un termómetro del riesgo que tiene la Argentina de repagar sus compromisos de deuda. Pero estamos hablando del Estado argentino, y si tendría que seguir a colocar deuda en los mecanismos internacionales de crédito, colocar un bono, bueno, ¿cuánto es el nivel de sobretasa que tiene que pagar si se considera el bono o el instrumento financiero con riesgo cero, que es el del Tesoro de Estados Unidos? Claro. Bueno, 1.800 puntos asumió Javier Milei, eran casi 18 puntos porcentuales por arriba de la tasa libre de riesgos, o sea que está por afuera del mercado Argentina. Claro. Bueno, bajó casi 16,5%, 1.582. Sin embargo, en estos últimos días hubo un rebote de este indicador, principalmente por todo lo que sucedió con las idas y vueltas en la estrategia, tal vez, de algo que en definitiva esta semana también va a ser clave, que es la ley bases y el paquete fiscal. Porque una de las grandes desventajas que tuvo, por lo menos Javier Milei, es que no logró los consensos necesarios para sacar una ley. Por ahora le es esquivo esa especie de estrategia dentro del Congreso si quiere aplicar las reformas profundas. Por eso el riesgo país al principio se pinchó, casi se acercó a los 1.200 puntos, el nivel más bajo en los últimos años realmente, pero volvió a rebotar en las últimas semanas con idas y vuelta en materia de funcionarios. Las reservas del Banco Reservas, a ver. Sí, acá ¿Cuánto dinero tenemos? Acá mejoramos mucho porque sumamos casi 8.200 millones de dólares de las reservas del Banco Central, algo que acá estamos considerando las reservas brutas, contando todas, no las netas, las reales en materia para afrontar algún tipo de evento cambiario, de 21.200 millones de dólares a casi 29.400, una mejora de casi 38%. Y después la tasa de interés, que se pinchó. Javier Milei asumió con una tasa de interés altísima, 133%, con también una expectativa de precios que realmente había mucha incertidumbre, que iba a pasar con el nivel de precios, con la inflación, si después se terminaba acelerando. Inclusive en los primeros días de gestión se hablaba de la posibilidad de una hiper mucho más prolongada y más fuerte y posible. Hoy, un poco más alejada de ese panorama, la tasa de interés en ese momento era del 133%, el Banco Central empezó a aplicar gradualmente y después la pinchó. 40% la tasa de interés. Va también en línea con el descenso del nivel de inflación. Tuvimos 25,5 en diciembre y ahora en el mes de mayo alrededor del 5, entre el 5 y el 6%. Es una desaceleración muy pero muy fuerte de la inflación. Sin embargo, hay que ver cuán sustentable es. Buena noticia. ¿Por qué? Porque de eso te da la sensación de que mejoran por lo menos el nivel de ingresos, que es algo de los más postergados. En materia de precios todavía falta muchísimo para ver una mejora en el nivel de ingreso, a pesar de que venimos de 2 meses donde por lo menos no fue tan castigado porque la gran mayoría de los trabajadores tuvieron la posibilidad de realizar algún tipo de ajuste de paritarias. Como la inflación fue hacia la baja, los salarios empezaron a recuperar parte de lo perdido, pero vienen corriendo muy por debajo de los precios. Volvemos un poco a la economía real. Este es el panorama financiero de Javier Milei, muy asociado a la devaluación, que es lo primero que apostó, un tipo de cambio más competitivo para agilizar las exportaciones y después, principalmente, tratar de estabilizar el mercado de cambio. A ver. La economía en marzo, último dato oficial. A nivel nacional, 8,4% de caída. Santa Fe, 10,1%. Arriba por Santa eso, Fe. Empezás a desacoplar. La economía santafesina se empieza a diferenciar. Claro, a pesar de, sí. ojo, acá sí hay el más golpeado, si se quiere, es el gobierno de la provincia de Santa Fe, porque tiene menor nivel de recursos el Estado santafesino para hacer cargo, porque prácticamente una de las decisiones de Javier Milei es el déficit cero innegociable, ajuste fiscal y frenar las transferencias principalmente a provincias y después a otros sectores, como por ejemplo frenar la obra pública. Ojo con esta situación. Pero fíjate, el comercio
16,7% con caídas en interanuales en el mes de marzo, 22,9%, Santa Fe ahí expresa peores indicadores para el sector comercial. Mayor caída. La industria 19,6% a nivel nacional en el mes de marzo. Hay que recordar que esto es en términos interanuales, la comparación del mes de marzo, el último dato oficial, contra marzo del 2023, 11,9%, casi 12% cae la industria en Santa Fe. Sí. Algunos rubros que vienen todavía con caídas más fuertes, como por ejemplo el metalmecánico, lo hemos charlado también. Esto es un promedio, claro. Sí, esto es un promedio de toda la industria. Construcción es el sector más golpeado. De hecho, también se ve y se reflejan en los datos de empleo de la construcción, 30% a nivel nacional. En el mes de marzo, según datos del estimador mensual de actividad económica que sirve para proyectar el PBI, es el indicador más fehaciente de la actividad económica, y en Santa Fe 27,5%. Y por último, mirá el agro, vuela el agro, 14,1% a nivel nacional, una recuperación muy fuerte de uno de los sectores donde es la gran apuesta del gobierno nacional a motorizar la recuperación, y en Santa Fe 125,9%. Claro que ese 125,9% es principalmente producto de que estaba paralizado el agro santafesino durante el 2023 por el efecto de la pandemia y la crisis, por el efecto de las crisis hídricas. Hay que irse a la pandemia para recuperar esos niveles, esos indicadores de 3 cifras de una recuperación tan fuerte para el sector agro, que bueno, es uno de los motores de la economía. Habrá que ver si pasan ahí las apuestas. Mientras tanto, habrá que ver también qué pasa esta semana. El jueves, datos de inflación, te contamos, más cerca del 5%, entre el 5 y 6%. El gobierno dijo puede llegar a ser por debajo del 5%, y el día miércoles la ley Bases en el Senado, así que a estar atentos a estas dos cuestiones que seguramente van a terminar impactando en estos primeros 6 meses de la economía de Milei. Habrá que ver cuáles son los drivers o a qué apuestan de ahora en más en los próximos 6, en este segundo semestre. Facu, mientras te escuchaba atentamente, tratando de compactar 6 meses, pensaba, esto pueden ser 6 años, 60 años, 6 siglos en otro país del mundo. Pasaron en solo 6 meses en Argentina, todo esto. Absolutamente. Bueno, son los tiempos que corren. Estamos acostumbrados a ese nivel de volatilidad en materia de los cambios en reglas de juego, en las decisiones, en las transiciones que se acortan y por supuesto los plazos. En el medio, bueno, de ahora en más, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles van a ser aquellos sectores y qué va a suceder con la economía? Bueno, para eso vamos a estar acá, para contártelo y intentar esta vorágine que realmente no frena. Va mucha motosierra también, licuadora, el efecto de las cuentas públicas. Es una de las cuestiones más fuertes, sostener el superávit fiscal, parte de la estrategia principal, el nudo de eje, el tema del sostenimiento fiscal que hace de las cuentas públicas. Un Javier Milei que dice es innegociable, no lo voy a negociar, no voy a bajar impuestos hasta que no se consolide por lo menos el tema de la reducción de gasto público a nivel nacional. El déficit cero llegó para quedarse. Facu, muchísimas gracias. Muchas gracias.